Bueno, en esta noche vamos a estudiar un tema que lo hemos titulado ¿qué hemos de hacer? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué hemos de hacer? Ese es el tema que vamos a estudiar en esta noche y que obviamente da soporte a todos los otros temas que hemos venido estudiando de manera continua en estos sábados. Y vamos a ubicarnos en el libro de Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3. Váyanse ubicando, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Voy a irlo leyendo, me van ustedes siguiendo. Vayan alistando sus Biblias. Y vamos a leer en Lucas capítulo 3, versículo 1, acerca de Juan el Bautista, que todos hemos escuchado de Juan el Bautista. Dice entonces el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, está hablando del emperador romano, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, fue hecha revelación de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces fíjense lo interesante de la palabra de Dios. La palabra de Dios primero presenta todo el contexto de cómo está distribuida la autoridad de todo tipo en ese lugar. Autoridad eclesiástica, porque habla del sumo sacerdote que era Anás y Caifás. Autoridad civil y autoridad militar, porque estos hombres, este emperador y estos gobernadores de Judea, ellos tenían la autoridad civil y militar. Entonces, aquí todavía no había muerto Jesucristo, estaba iniciando todo el proceso y Juan el Bautista estaba en su proceso de arrancar su tarea, que era preparar el camino para la venida de Jesucristo, hablar de que se arrepintieran porque venía el Salvador, porque venía Jesucristo. Pero fíjese el ambiente en el que Dios llama a Juan el Bautista y le pone una misión y una tarea. Es un ambiente en el que en esa provincia donde él estaba, el gobernador era Poncio Pilato. Nosotros que ya sabemos cómo se desenvuelve la historia después, sabemos que Poncio Pilato es el que al final entrega a Jesucristo a crucifixión. Luego habla de otros personajes que eran los que dirigían la Galilea, por ejemplo, Herodes, ¿sí? Que era otro personaje que la Biblia dice que pues él no era que fuera una persona muy buena, ¿sí? Era caracterizado porque era cruel, por su crueldad. Y luego habla del sumo sacerdote Anás y Caifás, que cuando nosotros miramos adelante, ellos fueron los que de manera eclesiástica juzgaron a Jesucristo y dijeron que Jesucristo había violado la ley y que era merecedor de la muerte. Entonces, el panorama en el que Dios llama a Juan el Bautista era un panorama amenazante, rodeado de gente amenazante, de gente peligrosa, de gente que a él le podía costar la vida el iniciar un proceso ministerial de hacer la voluntad de Dios en un ambiente como ese. Y la palabra de Dios muestra claramente diciendo, mire, estas eran las autoridades de la época. Desde Roma, que era la autoridad máxima, hasta donde él se desempeñaba. O sea, el ambiente era difícil. Y dice que viene a él palabra de Dios en el desierto y Dios le da revelación. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Y fue a toda la región alrededor del Jordán, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué hizo Juan? Fue. ¿Qué hizo Juan? Actuó. ¿Qué hizo Juan? Obedeció. O sea, Juan ha podido decir, oye Señor, pero es que tú conoces que esto es un asunto peligroso, que esta gente de pronto me matan, o de pronto mi vida corre peligro, o Poncio Pilato y Herodes, esa gente no es buena, yo sé que ellos son personas malas y matan a la gente, la crucifican, o sea, ¿qué tal si de mejor esperamos a que ellos se vayan y venga un gobierno mejor para que iniciemos esta tarea, ¿no? Ni siquiera Juan, dice la Biblia, que consideró eso como un obstáculo.
¿Cuántas veces a nosotros Dios nos ha hablado en su palabra? Y uno primero, antes de obedecer, mira todos los alrededores y mira cuántos obstáculos y riesgos hay para que yo obedezca la palabra, y entonces le pongo a Dios las condiciones y le digo, mira, yo voy a obedecer cuando se reúnan estos requisitos, y le doy a Dios un checklist para que Él lo llene, y cuando me lo entregue lleno, entonces yo decido obedecer. ¿Sí? Sí. Si se cumple esto, entonces yo obedezco. Y el ser humano hace eso, ¿no? Ustedes aquí no, eso es en otros grupos de oración, o en otras iglesias. ¿Sí? Y otros días. Y otros días, ¿sí? No los que vienen los sábados, no, esos son los que vienen otros días. Entonces, el ser humano es así, dice que y Juan fue, ¿a dónde? A toda la región alrededor del Jordán, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces la tarea de Juan era proclamar el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, él se acercaba a la gente y le decía, mire, arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Cambien de actitud para que sus pecados sean perdonados. Viene el Mesías, Jesucristo viene pronto, va a venir, arrepiéntanse, prepárense que ya viene, ya casi viene. Y lo hace por toda esa región de Judea, poniendo en riesgo su propia vida. Sigamos adelante. Esta tarea que Dios le pone a Juan es la tarea del arrepentimiento, hablarle a la gente del arrepentimiento. Para usted, ¿qué es el arrepentimiento? Cada uno piense en eso. ¿Cómo defino yo el arrepentimiento? ¿Cómo yo sé si estoy arrepentido de algo o no? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con arrepentimiento? Bien interesante, mire, porque la definición etimológica de esa palabra, en su original del texto en griego, dice que el arrepentimiento significa un cambio de idea, un cambio de opinión o de propósito. Entonces yo ya cambio la forma como pienso, cambio la forma como opino de algo, de una circunstancia o de alguien, y cambio el propósito. Entonces el arrepentimiento involucra un cambio de la manera de pensar, de la manera de actuar y de los objetivos hacia donde yo estoy moviendo mi vida. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio está ligado con apartarme del pecado, acercarme a Dios por medio de la fe. Entonces dice cambio de idea. Para poder cambiar de idea yo tengo que identificar cuáles son aquellas cosas en mi vida pues que Dios no quiere que yo haga, que es lo que podemos identificar o denominar como pecado, ¿no? Pecados son todas aquellas cosas que Dios no quiere que usted haga, porque para usted no traen buenas consecuencias. Dios no se afecta, ¿sí?, por el pecado que usted cometa, aparte de entristecerse, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece cuando yo peco. La palabra que usa la Biblia es contristar. Yo contristo al Espíritu Santo con mi pecado. El Espíritu Santo se entristece porque yo peco. Pero pues a Dios no lo afecta, Él sigue siendo Dios. Pero a mí sí. Afecta mi vida, afecta mi salud, afecta a mi familia, afecta a mi relación de pareja, afecta a mis hijos, afecta a mis finanzas. El pecado algo afecta en mi vida. Algo afecta a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice que yo necesito identificar esas cosas para acercarme a Dios, apartarme de esos pecados y empezar una vida nueva y diferente a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y el arrepentimiento, conforme a la palabra de Dios, contiene 3 elementos que es importante que usted y yo los estudiemos en esta noche. El primer elemento del arrepentimiento es un elemento de tipo intelectual. ¿A qué me refiero con un elemento de tipo intelectual? A que a través del conocimiento yo identifico el pecado y sus consecuencias. ¿Sí? Entonces es un conocimiento de tipo intelectual que yo identifico: esto es un pecado, esto no agrada a Dios y esto trae en mi vida estas consecuencias. Es un conocimiento de tipo intelectual, ¿sí? Lo identifico en mis pensamientos, en mi mente, sé que es un pecado, ya lo identifiqué y sé qué consecuencias trae. Entonces por ahí empieza el arrepentimiento, en identificar, porque yo no me puedo arrepentir si no identifico que estoy haciendo algo que no es bueno para mí y que trae consecuencias, ¿cierto? Si no identifico eso, no hay forma de que yo cambie mi manera de pensar y de actuar, no hay forma. Y si bien eso es una decisión personal y es indelegable, yo lo tengo que identificar. El Espíritu Santo es el que me ayuda.
El Espíritu Santo es el que me lleva allá y me dice, hey Guillermo, ¿sí? Hey Guillermo, eso no lo hagas, eso no lo digas. Con esa persona no te juntes. Ese amigo no te conviene. Mira a dónde te está llevando a hacer qué cosas. No te conviene. Entonces cuando uno dice, no, es que eso como hay una cosa como que yo tengo, que siento, esa cosa del Espíritu Santo que me está diciendo, no lo hagas, no lo digas, no vayas a ese lugar, no hagas ese viaje, no inviertas el dinero en eso, lo que sea que Dios me muestre, ¿no? Entonces, el primer elemento es el elemento intelectual. El segundo elemento es un elemento de tipo emocional. Emocional porque en mí hay un pesar genuino de que con eso yo desagrado a Dios. Y yo no quiero desagradar a Dios, yo no quiero entristecer a Dios con eso, ¿verdad? Entonces emocionalmente yo me entristezco también. Hay un genuino pesar y hay una tristeza que viene del Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios, que está entristecido a causa de ese pecado que yo he cometido, me lo revela a mí. Y yo me entristezco junto con el Espíritu Santo y pido perdón. Y me quiero apartar porque yo no quiero entristecer al Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero entristecer a Dios. Entonces hay un componente también de tipo emocional. Entonces intelectualmente ya lo identifico. Emocionalmente hay un componente de que yo me entristezco de haber caído, de haber vuelto a cometer eso que Dios no quiere que yo cometa. Y el tercer elemento es un elemento que se llama volicional, con V, volicional, y que está relacionado con un cambio en mi voluntad, ¿sí? Cambio en mi voluntad. Y ese elemento tiene que ver con el corazón, ¿sí? Con algo más allá que sea el intelecto, con algo más allá de las emociones, y tiene que ver con una decisión del corazón en el que yo clamo por perdón y limpieza y decido cambiar de actitud. Entonces el arrepentimiento involucra un cambio de actitud. Entonces Juan el Bautista se presenta y les dice, mire, yo vengo a hablarles a ustedes del arrepentimiento para perdón de pecados. Vengo a hablarles a ustedes de que ustedes identifiquen aquellas cosas que a Dios no le agradan, se arrepientan en su corazón y cambien de actitud, que su vida gire hacia otro sentido distinto a donde ustedes están viniendo. Eso fue lo que empezó a predicar Juan el Bautista. Eso fue lo que él empezó a hablarle a la gente. Identifiquen y arrepiéntanse. Y él, como dice la palabra del Señor, lo hacía en preparación para el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, porque todavía Jesucristo no había iniciado su ministerio. Entonces él tenía la tarea de preparar el camino para el Señor a través del arrepentimiento. De modo que cuando Jesucristo llegase a predicar, llegase a hablar, la gente ya hubiese empezado a identificar cuáles cosas tenía que cambiar en su vida. Y exactamente hoy ocurre lo mismo. Usted y yo tenemos que comenzar a identificar cuáles son aquellas cosas que yo tengo que ajustar en mi vida, ¿verdad? Cuáles son aquellos pecados que yo practico, que yo tengo en mi vida, por desconocimiento de la palabra de Dios o porque soy débil, ¿sí? Y no me los he podido quitar de encima. Y ya los he identificado, sé cuáles son las consecuencias, pero no he podido quitármelos de encima. Y vuelvo y caigo en lo mismo, y vuelvo y repito lo mismo, y me convierto en un practicante de pecado. La Biblia dice que hay personas que practican el pecado, practican periódicamente el pecado, aún conociendo de Dios, aún conociendo de la palabra y del perdón de Dios, y están atadas. Atadas es que yo intento soltarme, pero no puedo, porque estoy amarrado a ese pecado, soy esclavo de ese pecado. Entonces es necesario que identifiquemos esas esclavitudes en nuestra vida para salir de ellas, para librarme de ellas. Cada uno de nosotros tiene que identificar de qué cosas estoy siendo yo esclavizado porque no me convienen en mi vida. Entonces, ese arrepentimiento, como les decía yo, es imposible sin la obra del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo es el que me convence a mí de cuáles son aquellas cosas que yo tengo que transformar en mi vida y que ajustar. Y ese arrepentimiento involucra confesión de ese pecado. ¿Confesión de ese pecado a quién? A Dios. Que yo me acerque a Dios y le diga, Señor, yo reconozco este pecado, por el nombre propio del pecado. Yo reconozco, Señor, que digo mentiras, para poner un ejemplo, ¿no? Yo reconozco, Padre, que digo mentiras y que yo intento dejar de decir mentiras, pero no he podido. Vuelvo y digo mentiras. Ya se me volvió en una atadura.
Y es una atadura cuando yo no lo puedo dejar de hacer. Esa es la definición. Una atadura es algo que usted no puede dejar de hacer. Usted está atado, usted está sometido a eso. Es esclavo de eso, queriendo liberarse, no puede. Entonces cada uno tiene que identificar por el Espíritu Santo qué ataduras tiene, de qué cosas soy esclavo y no las puedo dejar todavía. Yo quisiera dejarlas, pero no puedo. Entonces el arrepentimiento involucra confesión e involucra también restitución. ¿Qué es restitución? Que yo restauro o restituyo lo que dañé cuando involucra a otra persona en el ejercicio de mi pecado. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo entonces defraudé a alguien económicamente, hice un negocio que no fue correcto y a alguien yo lo engañé y le quité dinero, o no le pagué el dinero y me hice pues el de la vista gorda y me fui y le quedé debiendo ese dinero. Entonces cuando por el Espíritu Santo yo soy consciente de eso, yo me arrepiento y digo, uy, Señor, perdóname, de verdad que yo no le pagué ese dinero a esta persona. Yo te pido que tú me perdones porque eso a ti no te agrada. Y porque eso no trae buenas consecuencias a mi vida, porque si yo estoy sembrando robo, ¿qué voy a recoger? Robo. Si yo estoy sembrando engaño, ¿qué voy a recoger? Engaño, porque de la semilla que yo siembro, de ese mismo género recojo. Si yo siembro mentira, a mí me van a decir mentiras. Si yo siembro odio hacia una persona, voy a recoger odio de otras personas. Si yo siembro palabras duras, voy a recoger palabras duras, ¿verdad? Yo tengo que saber que todo lo que yo haga son semillas que estoy lanzando y que esas semillas yo voy a recoger el fruto. Y cuando yo represento una familia, como padre o madre, no solamente yo lo voy a recoger, sino también a mis hijos los voy a someter a la recogida de la cosecha de lo que yo estoy sembrando. Porque usted, cuando es autoridad sobre algo, sobre una familia, es como si usted tuviera una sombrilla. Y con su sombrilla de autoridad, usted los cubre a todos, para bien o para mal. Entonces yo necesito estar seguro de que yo estoy actuando correctamente, para cobijar mi familia correctamente, para con mi sombrilla de autoridad cobijar a mi esposa, a mis hijos, en fin. Entonces definitivamente yo le tengo que decir, Espíritu Santo, muéstrame si hay algo que yo tengo que corregir y arrepentirme, porque yo lo voy a hacer inmediatamente. Yo necesito verlo, con mi intelecto necesito entender, saber cuáles son las consecuencias que eso tiene, arrepentirme de corazón, sintiendo de corazón que he ofendido a Dios, confesando y restituyendo. Entonces la restitución es, en el ejemplo que les decía, ya defraudé a esa persona, pido perdón al Señor y voy y la busco para pagarle el dinero. Ese es el proceso de restituir. Cuando tiene que ver con algo, por ejemplo, monetario, qué sé yo. Cuando tiene que ver con algo relacionado con el perdón, a esa persona la debo buscar para pedirle perdón. Perdóname porque yo te ofendí. Perdóname porque las palabras que yo te dije fueron duras, fueron poco edificantes, fueron ásperas. Perdóname. Eso es restituir. Ir a restaurar lo que yo dañé. En fin. Entonces cada uno tiene que estar en ese proceso de evaluación de qué es lo que yo tengo que ir a restituir y a restaurar. Entonces sigamos en el versículo 4. Esa es la tarea de Juan. Y Juan le decía a la gente, mira, arrepiéntanse, 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 cambien de actitud, pidan perdón. Versículo 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Estamos en Lucas 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Entonces el libro de Isaías profetizó acerca de Juan el Bautista y de la tarea que él iba a hacer. Entonces dice que él era una voz que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor. Preparando el camino del Señor, él fue porque él inició, antes de que Jesucristo iniciara su ministerio, hablando acerca del arrepentimiento de lo que ya hemos hablado, ¿no? Y mire esto, en qué consistía la tarea de Juan el Bautista y en qué consiste ese proceso de arrepentimiento que usted y yo tenemos que vivir a nivel práctico. ¿En qué consiste? Dice así, versículo 5, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado y las sendas tortuosas enderezadas
y los lugares ásperos, caminos llanos. Entonces dice, hace un ejemplo, la Biblia hace comparaciones para que uno comprenda a qué se refiere la tarea y a qué se refiere la palabra de Dios, y presenta entonces unos accidentes geográficos. ¿Sí? Accidente geográfico es una montaña, es un valle. ¿Sí? Un valle es un lugar que está entre dos montañas, como una hondonada, como una depresión. Dice, habla de caminos tortuosos, sendas tortuosas y lugares ásperos. Esos son accidentes geográficos. Y dice, todo eso tiene que ser allanado, todo eso tiene que quedar al mismo nivel, todo eso tiene que quedar plano. Entonces, si hay un valle, que es un hueco, dice, ese valle tiene que llenarse. Y si hay una montaña que sobresalga de lo que debe estar allanado, esa montaña tiene que bajarse a un mismo nivel. Y todo tiene que quedar en un mismo nivel. Y la vida del ser humano está llena de accidentes, ¿sí? Que han dejado en nuestra vida montañas, ¿sí? Y valles y huecos profundos en donde uno guarda cosas. Y montañas profundas en las que mi ego se ha levantado por encima de las demás personas, y yo he pasado por encima de las demás personas y he humillado a otra gente y he ofendido a otra gente. Entonces, una montaña alta. O yo me he menospreciado a mí mismo y por allá estoy metido en lo profundo de un valle. Entonces el Señor dice, mire, eso tenemos que equilibrarlo completamente. Esas montañas hay que allanarlas, y esos valles, esos huecos en su vida hay que llenarlos. Y también dice la Biblia que hay sendas tortuosas. ¿Qué es una senda tortuosa? Un camino complicado. Yo no sé si usted ha caminado por las montañas, en medio de la selva, en los que los caminos son tortuosos y no hay ni camino y hay que ir con machete abriendo trocha, ¿sí? Es un camino tortuoso porque uno no sabe a dónde va, con qué se va a encontrar o a dónde va a llegar, o si va a llegar a lo que uno quiere llegar. Entonces dice, mire, esos caminos tortuosos tienen que enderezarse. El camino que uno andaba de allá para acá, de aquí para allá, lleva para todo lado, tiene que volverse un camino derecho, un camino recto. Y los caminos y los lugares ásperos tienen que volverse llanos. De modo que cuando ya no hay esos accidentes geográficos, ¿cómo son los desplazamientos por un lugar que no tiene esos accidentes geográficos? Fáciles, ¿sí? Facilísimo. Cuando nosotros estábamos en el Medio Oriente, uno recorría 1000 kilómetros perfectamente en cuestión de horas, ¿sí? De horas se recorrían. A razón de 150 kilómetros por hora, esos 1000 kilómetros uno se los echaba en cuestión de horas, porque nos tocaba ir a unos pozos que estaban a 1400 kilómetros de donde nosotros vivíamos. Yo me acuerdo que nosotros nos echábamos como unas 12 horas en llegar a ese lugar. En un día salíamos en la mañana y en la tarde ya estábamos ahí con Lupe, se llamaba la persona con la que nos íbamos para allá. En mi país, yo vivía en una ciudad al sur y tenía que estudiar en una más hacia el norte. Habían 900 kilómetros para llegar a donde yo estudiaba. Me echaba 24 horas, porque habían múltiples accidentes geográficos. Había que subir un montón de montañas y había que bajar otro montón, y luego si había un accidente en esa montaña, hasta ahí llegamos. Ahí nos tocaba dormir en medio del bus. Entonces estos accidentes geográficos en nuestra vida hacen que todo pase de manera lenta, que en mi vida las cosas no fluyan rápidamente, porque hay mucho altibajo, mucho camino tortuoso y las cosas no están allanadas para que todo fluya. Entonces el Señor dice, mire, es necesario que empecemos a allanar las cosas, a equilibrar nuestra vida, a rellenar lo faltante, y a lo que está sobrando en su vida, sacarlo, ¿sí? Saque esa montaña que se ha levantado en su vida, sobra, usted no necesita eso, vamos a sacarla. Y ese vacío que hay lo vamos a llenar. Y ese camino tortuoso ya no tiene que ser un camino tortuoso, tiene que ser un camino derechito. Y es el camino que Dios le va a empezar a mostrar a usted. Entonces, Juan empieza a hablarle de eso a la gente, de que tenía que transformar su vida, de que su vida tenía que transformarse a partir del arrepentimiento, de identificar cómo la iba a transformar, en qué la iba a transformar y tomar la decisión de transformarla. Sigamos adelante.
Y mire cómo enseñaba Juan este proceso. Versículo 6. Después de todo eso dice, y toda carne verá la salvación de Dios. O sea, Juan estaba hablando de ¿qué? De la salvación. Entonces Juan les decía, mira, arrepiéntanse de sus pecados, cambien, porque lo que ustedes van a recibir a causa de esto es la salvación. Que eso es lo que Jesucristo vino a traer al mundo, salvación eterna. Porque los seres humanos estaban condenados a muerte eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que todo aquel que peca merece la muerte. Entonces Jesucristo viene y muere en lugar nuestro para que usted y yo tengamos salvación de pecados y vida eterna. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Y Juan el Bautista empezó a decirles, mira, arrepiéntanse, cambien, renueven su vida, porque van a recibir salvación. Van a ser salvos, van a recibir vida eterna. Viene el que los va a salvar. El que los va a salvar de sus pecados, de sus transgresiones. Viene el Señor Jesucristo, viene el Señor Jesucristo. Entonces empieza a hablar de esas cosas. Las multitudes le creen a Juan el Bautista. La multitud le cree a Juan lo que él decía. Miren el versículo 7 tan espectacular. Llegaban multitudes. Decía por tanto a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Mire esta frase tan cariñosa que les decía Juan en su grupo de oración de multitudes. Engendros de víboras. ¿Quién os mostró cómo huir de la inminente ira? Entonces llegaban todos allá a que Juan les enseñara acerca del arrepentimiento y les decía, raza de víboras, ¿sí? Descendientes de víboras, razas de víboras. ¿Cómo van a hacer ustedes para salvarse de la ira venidera? Van derecho al infierno, les estaba diciendo literalmente eso, ¿no? Si siguen en ese estilo de vida que ustedes están viviendo, van derecho a la ira venidera. Entonces la gente decía, pero ¿cómo así? Yo no quiero. O sea, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que quieres que tú hagas? ¿Qué es lo que quieres tú que yo haga? Y mira esto interesante, sin perder ahí el Lucas 3, porque vamos a seguir estudiando Lucas 3, voy a leerles Mateo 23:33. Mateo 23:33 habla de lo mismo, pero ahora en los labios de Jesucristo. El mismo mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista es una alerta. Cuando él les dice engendro de víboras, razas de víboras, él les estaba alertando acerca del mundo espiritual que era el que hacía que ellos pecaran y se alejaran de Dios. Mire eso tan interesante que dice Mateo 23:33, hablando Jesucristo. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo pensáis escapar del juicio del infierno? Entonces, palabras que uno dice, oye, ¿por qué no hablamos como del amor de Dios? ¿Sí? ¿Y por qué no hablamos del amor de Cristo en lugar del infierno y del diablo? No me hablen de eso. Juan y Jesucristo alertaban a la gente y le decían, mire, acá hay un componente que no nos podemos olvidar. Acá hay otro actor en medio de la película y es el enemigo. La Biblia llama al diablo el enemigo. Y él es el que quiere que usted y yo mantengamos en una vida de pecado, apartados de Dios y alejados de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, para ponerlos en el contexto, les decía, mire, tengan claro que la tarea del diablo es llevar a la humanidad hacia la muerte eterna, que es lo que se llama el infierno. Y Jesucristo ha venido al mundo para que ustedes tengan vida eterna, para que se salven de esa muerte eterna a la cual el diablo los quiere llevar. Entonces el Señor Jesucristo les decía, ojo, abran el ojo, porque hay una lucha de tipo espiritual. Hay un componente espiritual en aquellas cosas que usted y yo hacemos y de las cuales no nos podemos librar, ¿sí? Aquellas cosas de las que yo digo, ya no quiero hacer más esto, porque esto trae malas consecuencias a mi vida. Y yo me quiero librar, me quiero ir, y cuando intento irme me doy cuenta que estoy atado. Estoy atado es que vuelvo y lo hago, ¿sí? ¿Y quién es el que lo ata a uno? El diablo. Entonces yo tengo que saber cómo me desato del diablo. La Biblia dice que el diablo fue derrotado por Jesucristo en la cruz. Todas sus armas le fueron quitadas, dice la Biblia, y fue destruido eternamente y condenado eternamente a derrota eterna para siempre, pero no está muerto. Y la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y acuérdese lo que hemos hablado aquí en las películas de Discovery Channel. ¿A quién devora el león rugiente? ¿Al ñu o a la ovejita o al qué sé yo animal del antílope que anda por ahí renco, cojo o enfermo, solo y se alejó de la manada? ¿O esos leones atacan a la manada de ñus o de antílopes buscando aislar a alguno? Y al que aísla ya se lo almorzaron. ¿Sí? Exactamente es el mismo método que usa el diablo. El diablo busca aislarlo a usted, dejarlo solo. Y una vez me tiene solo, empieza a devorarme. ¿A devorarme qué? A devorarme la paz, devorarme la tranquilidad, devorarme la salud, devorarme el gozo, la alegría, devorarme el sueño. Muchas cosas devora el enemigo. Y está actuando hoy en día igual que ha actuado siempre. Pero usted y yo tenemos que conocer cuál es nuestra posición en Jesucristo para saber que Él no tiene autoridad sobre mí, a no ser de que yo se la dé. ¿Y cómo yo le cedo autoridad al diablo en mi vida? A través del pecado. Porque a través del pecado es como si yo abriese una puerta y dejara una puerta abierta. Hoy había dejado yo esta puerta abierta y aquí en esta baranda habían dos gallinazos. Yo no sé cómo llaman aquí al samuro, al sopilote. Habían dos ahí afuera, no se me habían entrado. Pero yo dije, uy, ¿qué tal donde se me entren? ¿Sí? Y los espanté de ahí. Entonces uno dice, si yo dejo la puerta abierta, se me puede entrar cualquier animal. Si yo dejo la puerta abierta de mi vida, el enemigo puede entrar a robarme la paz. Y la puerta abierta es el pecado. Por eso Juan les decía, mire, ojo, ojo, ojo con las serpientes y las víboras. Engendros de víboras, les decía, mire, ustedes vienen trayendo de sus ancestros un poco de prácticas que lo llevan a vivir de acuerdo con la voluntad del enemigo. Entonces era aparentemente un discurso duro, palabras duras, pero lo que estaba haciendo Juan era alertarlos de que tenían que tener en cuenta que había un componente espiritual en el proceso que ellos estaban intentando vivir, de ser libres del pecado. Y es lo mismo que le pasa a usted y me pasa a mí hoy en día. Va a haber un componente espiritual del cual usted y yo tenemos que librarnos en el nombre de Jesucristo y vamos a ir aprendiendo cómo librarnos de esas acechanzas del maligno. Entonces, volvamos a Lucas capítulo 3. Entonces, en el versículo 7, Juan el Bautista les decía, engendros de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira inminente? O sea, ustedes tienen que aprender cómo librarse del enemigo, tienen que aprender cómo librarse del diablo que los quiere llevar a la muerte eterna. Y él estaba presentando la solución, que era el arrepentimiento de pecado y el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Jesucristo ya iba a empezar su ministerio. Versículo 8 de Lucas 3. Y aquí empieza a dar instrucciones Juan de qué era lo que había que hacer. Mire esto. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces lo primero que les dice Juan, mire, haga frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que a usted se le note su arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento es que usted empieza en un proceso de arrepentimiento y eso trae unos frutos a su vida. Y esos frutos se me tienen que notar. Se tiene que ver en mi vida un cambio. El fruto es un cambio en mi vida, un cambio en mi lenguaje, un cambio en la manera como yo hablo, en la manera como yo le contesto a mi esposa, a mi esposo, en la manera como me expreso de las demás personas. Lo que usted y yo necesitemos cambiar. Tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay cambio de actitud. Entonces cada uno de nosotros piense en aquellas cosas que el mismo Espíritu de Dios nos muestra que nosotros tenemos que cambiar. Y empecemos a pedirle al Señor que nos capacite para que empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que se me note el arrepentimiento. Y a mí se me nota el arrepentimiento restituyendo. Acuérdense de la restitución. Restitución está relacionado con el hecho de que yo vaya a las personas a las cuales yo dañé, si en mi proceso de pecado yo he dañado a alguien, y pida perdón y restituya. Si le dije algo a alguien que lo ofendí, y eso es muy común en las parejas, ¿no? Tengo que ir a mi pareja y decirle, perdona a mi esposa, perdona a mi esposo, mira, las palabras que yo te dije fueron duras,
De verdad que el Señor me lo ha mostrado. Y usted meta a Jesucristo ahí. Usted no se vaya solo por allá de esas conversaciones. Usted meta a Jesucristo. Entonces usted acerca a su esposa y le dice, esposa, el Señor me ha mostrado. ¿Sí? Entonces cuando usted le dice, el Señor me ha mostrado, su esposa ya baja la guardia, está más tranquila. ¿Sí? Dios me mostró que te he ofendido. Entonces su esposa va a poner una sonrisa grande. ¿Sí? Perdóname, esposa. Pero usted no se vaya a ir a decirle, mira, vengo a decirte que ahí enseñaron que tú tienes que cambiar, arrepiéntete. Si escuchó el mensaje esta noche, ¿no? No haga eso, ese método no funciona. No lo practique en casa. Practique el otro. Mira, el Señor en realidad me habló a través de la palabra. Yo he sido duro contigo. Yo te he menospreciado. Lo que sea que Dios le muestre. Vaya y restituya. Vaya y recoja. Así no sea con su pareja, de pronto es con su papá, con un amigo. Pero hágalo. Empiece a ejercitar, a que se le note el fruto digno de arrepentimiento. Es necesario comenzar a hacer eso desde ya. Con otras personas con las que yo tengo que hacer esos frutos dignos de arrepentimiento es con mis padres. Porque las primeras personas a las que uno juzga es a quién. A sus padres. Usted y yo nos sentamos en juez. El juez Guillermo decreta que su papá se ha equivocado y lo declara culpable de tomar malas decisiones como padre. Culpable, don Vicente, culpable, condenado. Y lo condeno entonces al menosprecio, al irrespeto, ¿sí? A la indiferencia. Entonces no le hablo a mi papá. Un poco de cosas que yo las hacía. Y después, ¿qué tuve que ir a hacer? Pedirle perdón a mi padre, ¿sí? Delante de Dios, ir a restituir todo lo que yo hice. Y lo mismo con la mamá, pasa. Porque es que, mire, los padres, su papá y su mamá, no fueron al curso de cómo educar a los hijos. Ese curso no fue, porque no existe, ¿cierto? Bueno, hay unos cursos por ahí. ¿Sí? No venían al grupo oración, entonces nos tocó pues en la práctica, y ellos hicieron lo mejor que podían, ¿sí? Y el resultado somos nosotros, o sea que bueno, les faltó bastante para hacer la tarea bien hecha, ¿no? Pero ellos nos amaban, ¿sí? Nos aman, no sabían, eso fue lo que hicieron con ellos, en fin. Usted vaya y restituya, usted vaya y de amor. Usted vaya y ame, usted simplemente vaya y ame. El amor transforma la vida de una persona. El amor transforma cualquier corazón duro y difícil. El amor lo transforma. ¿Sí? El amor lo restaura. Yo les he contado ese testimonio muchas veces, pero lo voy a volver a contar. Cuando yo fui a pedirle perdón a mi papá, yo le dije, papá, yo te pido que me perdones porque yo te he juzgado toda la vida por los errores que tú has cometido. Y le dije, no, yo te he juzgado por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo me arrodillé y le dije, papá, dame la bendición. Porque la palabra de Dios dice que la bendición de un padre para mí es fundamental. Y papá se puso a llorar. Y papá lloraba. Ahí Dios le sanó a él y también me sanó a mí. Entonces cuando yo voy a dar sin esperar nada a cambio, hay sanidad doble. Pero generalmente los seres humanos esperamos a que a nosotros nos den. Ese método no funciona. No espere que a usted le den. Usted vaya y dé amor. Usted vaya y dé perdón. Usted vaya y dé afecto. Usted vaya y dé comprensión. Usted vaya y dé. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Haga frutos dignos de arrepentimiento. Dios manda a Jesucristo a nosotros, que somos los pecadores. Jesucristo no es pecador, Jesucristo nunca pecó. Y sin embargo, viene a buscarnos a nosotros. Guillermo, ¿me recibes? Déjame entrar a tu vida, Anuar. Déjame entrar. Y yo rato ocupado, no tengo tiempo. Él se acerca a mí. Jesucristo se acerca a usted diciendo, déjame entrar a tu familia. Déjame entrar a tu corazón. Yo te quiero sanar, te quiero restaurar. Quiero transformar tu vida. Déjame entrar. Y yo decido si quiero o no. Pero Él es el que toma la iniciativa. Lo mismo Él espera de nosotros. Acérquese usted a restituir. Acérquese usted a restaurar lo que usted quizás ha dañado por desconocimiento, por falta de dominio propio, porque tiene una atadura. Acérquese a restaurar. Entonces Juan les decía eso, hagan obras dignas de arrepentimiento, que se les note el arrepentimiento se me tiene que notar. No puede ser que yo diga que estoy arrepentido y sigo lo mismo y actuando igual. No hay arrepentimiento. Si yo sigo haciendo lo mismo, no hay arrepentimiento. Quizás llegó a mi intelecto, lo identifico, pero quizás no llegó a la emoción y mucho menos a la parte volitiva, a la parte que afecta a mi voluntad y que me lleva a actuar de una manera diferente. Y ahí solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer.
Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Entonces, versículo 8. Y Juan, que los conocía que éramos o somos personas que sacamos excusas para todo, Juan les decía, mire, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no me salgan con ese cuento ahora de que es que ustedes son descendientes de Abraham, porque él les acababa de decir engendros de víboras, ¿sí? Descendientes de las víboras, dice, descendientes de maldad, de malos. Ustedes traen desde sus ancestros prácticas malas. Ustedes han heredado de sus padres prácticas pecaminosas. La Biblia dice que nosotros de nuestros padres hemos heredado pecado. ¿Desde quién? Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva usted y yo hemos recibido herencia, de ahí para adelante toda esa genealogía, esa herencia usted y la tenemos. Esa herencia se corta hasta que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la nueva herencia que usted empieza a vivir es la herencia del muerto en la cruz que resucitó para cumplir su herencia de bendición, de libertad, de sanidad, de medicina, de restauración en su vida. Es fantástica, ¿no? Pero de nuestros padres nosotros heredamos un poco de cosas malas, que ellos a su vez heredaron de los suyos y ahí hasta llegar a Daniel. Entonces eso era lo que les decía Juan, mire, ustedes son una generación descendiente de víboras. Y si usted no comprende eso, o sea, que en mi vida hay cosas malas que yo tengo que transformar, usted no va a aceptar a Jesucristo porque usted cree que usted está bien, que usted no necesita nada. Y Juan les decía, mire, ustedes van derecho a la condenación eterna. Yo no sé si a usted eso le preocupa o no. ¿Qué es lo que va a pasar con usted cuando usted muera? Y solamente pueden pasar dos cosas. O yo me condeno eternamente o tengo vida eterna. No hay término medio. Y eso depende de las decisiones que yo tome ¿dónde? Aquí en la tierra mientras esté vivo. Y la decisión que tengo que tomar es recibir a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador, arrepentirme, apartarme de eso y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tiquete en primera clase al cielo. Y no le toca de polizón al infierno, ¿sí? O sea, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que les decía Juan, mire, ¿usted para dónde se quiere ir? A ver, háganse de acá. Imagínense, eso no dice la Biblia, lo digo yo. Imagínense que Juan les diga, a ver, a este lado los que se quieran ir para el infierno y a este de acá los que se quieran ir para el cielo. Pues todo el mundo se corría para este lado. Nadie se va a querer ir para el infierno. Y eso es lo que les decía Juan, mire, escojan a dónde quieren ir. Arrepiéntanse, escojan a dónde se quieren ir. Y tengan claro que en el mundo de lo espiritual el enemigo lo va a querer echar a usted engañado para el lado del infierno. Engañado, obviamente. Yo tengo que entender en qué consisten las maquinaciones del maligno, dice la Biblia. Cómo trabaja, cómo me engaña sutilmente para hacerme alejar de Cristo, hacerme alejar de Dios, hacerme alejar de la palabra y mantenerme del lado de acá del espíritu. Entonces mira esto interesante. Verso 9, y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y mire esto tan interesante en el versículo 10. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué dices pues que hagamos? Ese es el título de este tema. ¿Qué debemos hacer? Significa que ellos ya habían recibido en su intelecto que había algo que había que cambiar. ¿Sí? Porque cuando yo pregunto qué tengo que hacer, es que ya razonablemente identifico que lo que estoy haciendo no es lo correcto. Entonces ahí si usted use todo el razonamiento del mundo, razone y diga, si esto definitivamente no es correcto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Las multitudes le preguntaban a Juan después del discurso que él decía. Y aquí empieza Juan a dar respuestas. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer hoy en día. No ha cambiado, la Biblia sigue siendo válida hoy en día. Mira la respuesta de Juan en el verso 11. Respondiendo les decía a las multitudes, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. Entonces la primera instrucción de Juan, ¿cuál era? Dar. ¿Sí? Y él decía, cada uno de lo que tiene. Dice, si usted tiene 2 túnicas, pues de una. Si usted tiene comida, pues de comida. Pregúntese cada uno de ustedes, ¿usted qué tiene? ¿Sí? Entonces uno hace un inventario, uno dice, bueno, plata no tengo porque tengo un montón de deudas. 2 túnicas, pues sí, de pronto yo tengo ropa que de pronto puedo regalarle a alguien, ¿sí? Yo tengo talentos que puedo ponerlos al servicio de las personas, yo
yo sé hacer algo y entonces puedo ver a quién le puedo ayudar con lo que yo sé. O de pronto, pues sí, yo tengo un dinerito extra, de pronto entonces también puedo sacar un dolarito por ahí y ayudar a alguien. Haga su inventario, porque eso era lo que Juan le estaba diciendo a esta gente. Mire, a ver, haga su inventario ahí. El que tenga 2 túnicas, regale una. El que tenga comida, dé. Entonces, el primer paso del proceso era dar, ¿sí? Hoy en día, la humanidad, ¿qué dice? Usted no se ponga a dar, hermano, porque usted ahorre, usted guarde para usted y para lo suyo, usted guarde. Que esas son las maquinaciones del maligno. En contra absoluta de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, dé. Y el mundo dice, mire, usted no me ponga a dar, porque usted se pone a dar, se quedó sin nada. ¿Y usted qué entonces mañana qué va a hacer? Si usted da. La palabra de Dios dice que el que da al pobre adquiere deuda con Dios. ¿Qué significa cuando usted le da a un pobre? Un pobre es una persona que no le puede pagar. Porque la Biblia dice, no le dé al que le puede pagar, porque ya para qué, ese le va a pagar, ¿cierto? Dele al que no le puede pagar. De inmediato, dice, usted adquiere una deuda con Dios. Entonces Dios dice, a este le debo. Porque este le entregó a ese pobre, entonces ahora yo le debo a él. Porque el pobre no le puede pagar, entonces yo mismo le pago, dice Dios. Interesante es el concepto del dar, ¿no? Ya el concepto del dar que Juan estaba hablando, usted dé con liberalidad, dé libremente. Hoy en la mañana tuvimos un devocional con un grupo de amigos que tenemos de un fondo de ahorros y una de las familias nos contaba un testimonio muy bonito. Ellos fueron a una fundación en donde tienen niñas que han sido abandonadas y son huérfanas. O huérfanas porque las abandonaron o huérfanas porque murieron sus padres. Y son niñas. Y entonces lo que hacen estas familias es que ellos van y los fines de semana las tienen en su casa. Ay, qué bello. Entonces dice que ellos en su corazón dijeron, su hijito dijo, mamá, papá, vamos a esperar a que todo el mundo escoja las niñas que ellos se quieren llevar y nosotros llevemos la que nadie se quiere llevar. Sí, porque pues de todas maneras yo imagino que hay un proceso de escogencia y uno dice, no, pues yo quiero a esta, yo quiero a la otra. Y ellos esperaron hasta el final. Y al final, cuando ya toda la gente había escogido su niña que iban a llevar a compartir el fin de semana en su casa, quedó una niñita, ¿sí? Y esa fue la que ellos escogieron. Dice que esa niña ha sido para ellos una bendición espectacular, que les ha traído una alegría y un gozo, que cuando llegan ellos el fin de semana a recogerla, está esperándolos, pero feliz. Tiene 2 túnicas para dar, de una. ¿Sí? De una. Esa es la túnica que ellos están dando. Eso es lo que tienen para dar. Usted y yo, ¿qué tenemos para dar? Mire, lo que sea que usted tenga para dar, délo. La palabra de Dios dice que ahí empiezan los frutos del arrepentimiento. En cuando yo decido dar de lo que Dios me ha dado a mí, sea dadivoso. Eso es el primer paso para yo demostrar en mi corazón que yo quiero arrepentirme de cómo he llevado mi estilo de vida. Sigamos adelante. Ya empieza un proceso específico por profesión, digo yo. Versículo 12. Y unos publicanos fueron también para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué dices que hagamos? El título del tema. Unos publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? ¿O eran los publicanos? Recaudadores de impuestos judíos al servicio de los romanos. A esa gente sí que la odiaban, porque eran considerados traidores. ¿Se imagina usted que llegue a otro país, lo invada usted? Sí, porque eso es lo que ha ocurrido con Roma. Había invadido la provincia de Judea. Y un ciudadano del país invadido se pasa al bando del invasor y se vuelve un cobrador de impuestos para pedirle a usted dinero y entregárselo al invasor. Esa gente era odiada. Estos fueron a buscar a Juan, arrepentidos, y le hicieron la pregunta, maestro. ¿A Juan o a Jesucristo? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Maestro, ¿qué dices que hagamos? Y aquí hay 2 componentes espectaculares. Mire. Lucas 3:11, Lucas 3:12.
Juan el Bautista era un personaje que precisamente no daba una imagen así muy impresionante. Voy a leerles qué dice la Biblia de Juan el Bautista, para que los que están tomando nota tomen nota. Mateo 3:4. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. O sea, y trata de imaginarse, vestido con pelo de camello, ¿sí? No era ni Louis Vuitton, nada de eso, pelo de camello, un cinto de cuero, y su comida gourmet, langostas y miel silvestre. Y el hombre empieza a predicar por esos desiertos donde él se movía, y estas personas se acercaban y lo llamaban maestro. ¿Llamaría usted maestro a una persona con esa imagen? Quizás no, porque nosotros somos movidos ¿por qué? Por vista. Entonces vuelvo y le digo, usted y yo hacemos el checklist. ¿Cómo debe ser un maestro? Debe de vestir bien, debe usar zapatos de esta marca, debe tener una correa de esta marca, debe tener este título, debe haber pasado por esta universidad. Bueno, le aceptamos que haya pasado por otra universidad, debe vivir en este barrio. Ese, pues de pronto hasta voy al grupo de oración de ese. Entonces usted y yo tenemos el checklist de maestro. Juan el Bautista. ¿Y sabe qué dice Jesucristo de Juan el Bautista? Que no existe ningún profeta mayor que Juan el Bautista. Ninguno de la Biblia mayor que él, dicho por Jesucristo. Nadie en la palabra de Dios es mayor que Juan el Bautista. Si yo me muevo por vista, quedé fregado. Si yo me muevo por la apariencia, no recibo nada. Entonces estos publicanos se acercan y dicen, maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y mire la respuesta que le da Juan el Bautista en el verso 13. Entonces él les dijo, no cobréis más de lo que os ha sido mandado. Entonces ya empiezan a haber instrucciones específicas a su estilo de vida y a lo que usted hace. Estos publicanos que cobraban impuestos, la orden de Juan, no cobre más de lo que le han dicho que cobre. O sea que a veces de pronto ponían un poquitico más y ahí para los dulces, ¿no? Para la gaseosa, para... Entonces Juan les dice, mano, mire, ya deje de hacer lo incorrecto. Si usted sabe que tiene que cobrar el 10%, que es el impuesto que están pidiendo los romanos, ¿por qué está pidiendo el 12%? ¿Por qué anda haciendo movidas chuecas? ¿Por qué anda haciendo negocios chuecos? ¿Por qué anda entregando coima? ¿Por qué anda entregando soborno? No haga más eso. Entonces cada uno empieza a pensar en su tarea, en su profesión, en lo que usted hace día a día. Y ahí hay alguna instrucción que de parte de Dios el Señor le está mostrando y que tiene que ser digno del arrepentimiento. Ya no más negocios fraudulentos, ya no más plata debajo de la cuerda, ya no más sobornar a un policía de tránsito, ya no más, ya párela. ¿Sí? En lo que cada uno de nosotros hagamos, yo le tengo que decir al Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que yo tengo que hacer. Sigamos adelante. Versículo 14. Le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y les dijo, a nadie atraquéis ni extorsionéis, sino contentaos con vuestra paga. O sea, los soldados de aquella época, los policías, no tenían un buen sueldo. Entonces se buscaban el plan B a través de la extorsión, ¿sí? Y atracando a la gente. Entonces le caían y le decían, bueno hermano, usted le toca que se baje ¿sí? Escríbamelo en un billete de 100 para que no se me olvide. No ha cambiado la cosa, ¿verdad? Pero usted y yo no podemos ser partícipes de eso. Entonces fíjense que ya empezamos, había dos profesiones, aquí los publicanos y los soldados. Y lo interesante de esto es que un soldado, ¿sí?, se fuese a buscar a Juan el Bautista. Cuando la Biblia habla de estas dos profesiones y dice que iban a buscar a Juan el Bautista, está diciendo que independientemente de lo que usted haga, usted necesita de Dios. Estábamos hablando de personas que eran puestas por autoridad. Iban a buscar a Dios, iban a buscar una persona que les dijera qué hacer, cómo hacerlo, cómo enderezar su vida. Y que no lo miraban por la apariencia física, sino por lo que estaba enseñando, por las palabras que enseñaba, por la autoridad que tenía para enseñar. Es espectacular.
Piense entonces lo que usted hace. Ponga su profesión, ama de casa, carpintero, lo que sea. Y ahí usted le tiene que decir, Espíritu Santo, muéstrame cuáles son mis obras dignas de arrepentimiento. Porque yo quiero arrepentirme de todo pecado. Yo quiero preparar mi corazón para que en mi vida actúe Jesucristo como Señor y Salvador. Y enderezar mis caminos, mis sendas que están chuecas, las montañas que están arriba y los valles abajo. Yo quiero allanar mi vida, que mi vida, la cosa fluya fácil, tranquila, no tan accidentada como regularmente puede pasar en la vida de un ser humano. Eso es lo que usted tiene que hacer y yo tenemos que hacer. Sigamos adelante. Y cuando el pueblo, versículo 15, y cuando el pueblo estaba expectante y todos cavilaban en sus corazones acerca de Juan, si tal vez él sería el Mesías, porque ellos estaban esperando el Mesías, Juan declaró diciendo a todos, yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar ni la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan les decía, mire, lo que yo les estoy dando es una parte inicial del proceso, pero después viene Jesucristo que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Cuando hablamos de bautizar, esa palabra viene de una palabra griega, baptisma y baptizo, que significa que yo haga un proceso de inmersión de un objeto dentro de ese líquido, por decirlo así, o de esa sustancia, y lo sumerja y luego lo emerja de ahí. O sea, lo cubro 100% en eso. Entonces, cuando usted es bautizado en agua, significa que usted es inmerso en esa agua, sumergido en esa agua. Usted también puede ser bautizado en aceite, entonces lo meten en el aceite. ¿Sí me hago entender el concepto, la palabra, qué significaba? Cuando en aquella época los teñidores de vestidos iban a teñir el vestido, lo bautizaban en el tinte en donde lo iban a poner y ese vestido adquiría el color del tinte y cuando salía de ahí salía tinturado. Entonces, ese bautismo del Espíritu Santo significa que usted sale untado del Espíritu Santo, impregnado del Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, cubierto por el Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que hace Jesucristo en la vida suya, en la vida mía. Me bautiza con el Espíritu Santo, me sumerge en el Espíritu Santo, quedo tinturado con el Espíritu Santo, quedo lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace Jesucristo, eso es lo que usted y yo tenemos que clamar, porque el Espíritu de Dios es el que transforma mi vida, ¿sí? Él es el que transforma mi vida. Entonces dice que Juan el Bautista le dice, mire, yo no soy el Mesías, viene otro. Y vamos un poquito más adelante, les quiero decir algo interesante aquí. Versículo 19 de Lucas 3. Mire a dónde llega Juan el Bautista. Entonces Herodes el tetrarca. Recuerda que al principio hablamos de que Herodes era el gobernante de toda esa región. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que había hecho Herodes, añadió a todas también esto, encerró a Juan en la cárcel. Juan llegó hasta Herodes y le dijo, usted no le es lícito tener la mujer de su hermano. Y usted está practicando un montón de maldades. Lo echaron a la cárcel. ¿Sí? Y después le cortaron la cabeza, dice la Biblia. Este Herodes le mandó a cortar la cabeza. Entonces Juan era una persona que no le importaba nada excepto cumplir su tarea y su misión. Y llegó hasta donde tenía que llegar, hasta la autoridad máxima civil y militar de aquella región, y le dijo el mensaje que Dios le tenía que decir. Usted tiene que cambiar, usted tiene que arrepentir, usted tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que le dijo al resto. ¿Por qué? Porque todos necesitamos hacer obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces el clamor que tenemos que comenzar a hacer nosotros de ahora en adelante es que el Señor me muestre cuáles son esas obras dignas de arrepentimiento. Que el Señor me muestre cuáles son aquellas obras del maligno que me quiere apartar de la voluntad de Dios y me quiere mantener a mí haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y evitar que yo me arrepienta, que yo sea consciente en mi intelecto,
que yo emocionalmente identifique que estoy contristando el Espíritu Santo de Dios y que mi voluntad tome la decisión de cambiar de actitud. El enemigo intenta mantenerme amarrado y atado para que yo no me salga de allí, haciéndome creer que no es cierto esas cosas, que lo que dice la palabra de Dios no es cierto. Entonces, eso es lo que queríamos compartir en esta noche, en el qué hemos de hacer. Esa pregunta, así como se la hicieron al Señor los publicanos, los soldados, es una pregunta que usted y yo le tenemos que hacer al Señor diaria y continuamente. Guillermo, tú le dices Juan el Bautista, pero no es Juan, tú le inventaste el Bautista, ¿no? No, Juan el Bautista, dice la palabra de Dios. Sí. Porque estoy leyendo y no decía el Bautista. Sí, en otros pasajes hablan de hecho, a la única persona a la que se le define como Juan el Bautista es a él, ¿no? Es a él. Porque su tarea era bautizar, él fue el que comenzó bautizando en agua, entonces la gente la sumergía en el río Jordán y lo bautizaba en agua. De hecho, hay una parte bien interesante y es que él también bautiza a Jesucristo, ¿sí? Cuando Jesucristo llega a ser bautizado, Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú me deberías bautizar a mí, ¿cierto? Porque Juan reconocía y sabía que Jesucristo era el Mesías. Y el Señor Jesucristo le dice, deja que eso tenemos que hacerlo, hay que cumplir conforme a todo lo que está escrito en la ley. Entonces, es un concepto interesante, ¿no? Él es el que inició el proceso del bautismo, ¿no? Sí, después. Después de que él bautiza a Jesucristo, él es apresado por Herodes y después le corta la cabeza. Después de que Jesucristo es bautizado. O sea que mientras Jesucristo era el Mesías, había otro Herodes y lo mató. Exacto. Jesucristo envía a los discípulos a recoger el cuerpo. Exacto. Es correcto. Entonces, Juan muere, termina su tarea, que era preparar el camino del Señor Jesucristo, enderezar sus sendas, hablar del arrepentimiento, y ya cumplió su misión. Allá de huepa la presencia del Señor. Y Jesucristo ya continúa el proceso de bautismo en el Espíritu Santo, que fue lo que Juan dijo. Dijo, mire, yo los bautizo en agua, yo los sumerjo a ustedes en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero va a venir uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo y el fuego, que es Jesucristo, el mismo que usted y yo recibimos, y el mismo que al recibir usted recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. O sea que si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbalo para que usted sea bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Reconózcalo como Señor y Salvador. Acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Inmediatamente usted crea en Jesucristo, lo acepte como Señor y Salvador, usted es lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y nada ocurre, no nos asuste, usted no va a estar en un trance ni va a levitar, nada de eso. Nada va a pasar. Pero usted tenga la certeza de que va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le empieza a convencer, oye, Guillermo, o sea, haz una obra digna de arrepentimiento. Tienes 2 túnicas, entrega una. Tienes 2 platos de comida, entrega uno. Y el Espíritu Santo es el que me motiva y me lleva a mí a vivir y a hacer esas cosas espectaculares que la palabra de Dios dice. ¿Perfecto? ¿Oramos entonces? Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra, Señor bendito, y a través de tu Espíritu, Señor, las cosas para nosotros son muy claras y son diáfanas. Y cada uno de nosotros es necesario que hagamos obras dignas de arrepentimiento. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús que tú nos muestres a todos los que estamos en este lugar cuáles son aquellas obras dignas de arrepentimiento que tenemos que hacer, que hay que comenzarlas a hacer ya. Muestra, Espíritu de Dios, a cada uno, muéstrales, en su intelecto, muéstraselos. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, que en sus mentes aparezca, que tú le reveles a sus mentes cuáles son aquellas obras dignas de arrepentimiento que hoy es necesario tomar la decisión de hacer. Y lo que el Espíritu de Dios le muestre, hoy usted tome la decisión de hacerlo. Hoy usted salga de aquí con el firme propósito de hacerlo, porque es Dios mismo el que le está hablando.
Porque es el Espíritu Santo de Dios el que le está mostrando qué es lo que Él quiere que usted haga, qué es lo que Él quiere que usted deje de hacer. Así como le fue dicho al publicano, no cobres más de lo que te es mandado cobrar. Así como le fue dicho a los soldados, no extorsiones, no atraques, y estén contentos con el sueldo que tienen ahora. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le dice a su vida en esta noche? Es necesario quizás dejar el odio, el resentimiento, la amargura, las palabras de crítica, las palabras duras, las palabras de juicio, los malos pensamientos, las prácticas de pecado que el Espíritu Santo de Dios le muestre. Hoy usted tome la decisión de dejarlas. Hoy usted, en el nombre de Cristo Jesús, dígale: Señor, yo tomo hoy la decisión de dejar esto. Ayúdame, Señor, porque yo quiero dejar esto, pero he intentado hacerlo y no puedo. Y en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que usted hoy es fortalecido en el poder de la fuerza de Cristo para dejarlo. Yo sobre usted declaro hoy lo que está escrito en la palabra de Dios, que de encima suyo el yugo es quitado y las coyundas son rotas en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Las coyundas son las ataduras, lo que lo amarra a ese pecado. El yugo es lo que lo forza a continuar haciendo lo mismo. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que ese yugo es podrido a causa de la unción del Espíritu Santo, y que esas coyundas son consumidas por el fuego del Espíritu de Dios en su vida, y que usted es libre en el nombre de Cristo Jesús. Solamente reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador para que usted sea libre. Solamente con sus labios confiese: Jesucristo es mi Señor. Experimente el poder de esa oración en esta noche. Y con sus labios usted confiese: Jesucristo es mi Señor. Yo declaro que Jesucristo es el Señor de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente, de mi voluntad, de mi corazón, de mis emociones. Declare que Jesucristo es Señor de su vida. Declare que Jesucristo es Señor de su familia, de su matrimonio, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Esa oración tiene poder, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor es salvo del fuego eterno, es salvo del infierno y tiene vida eterna, tiene la salvación. Entonces usted confiese con sus labios. Confiese con sus labios a Jesucristo. Confiese que Jesucristo es Señor de aquellas áreas de su vida en las que le cuesta ser santo. Confiese que Jesucristo es Señor de su área sexual. Jesucristo es Señor de mi sexualidad. Yo declaro que Jesucristo es Dios de mi área sexual. Yo declaro que Jesucristo es Dios y Señor de mi área emocional. Yo declaro que Jesucristo es Dios y Señor de mis finanzas. Yo declaro que Jesucristo es Dios y Señor de mi salud. Y si usted está enfermo, entonces en el nombre de Cristo Jesús, ahora sea sano de la enfermedad que lo agobia y lo aqueja. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, reciba sanidad. Porque la palabra de Dios dice que en el nombre de Cristo Jesús los enfermos se curan y se sanan. Y eso yo lo declaro sobre usted, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre se cumple. Porque cielo y tierra pasarán, pero nunca pasará la palabra de Dios. Porque la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Espíritu de Dios, derrámate tú con poder en las vidas de las personas que estamos en este lugar. En las vidas de los niños que están reunidos, Señor, en la otra habitación, en las vidas de los jóvenes y los adolescentes. Derrámate con poder, Espíritu de Dios. Y sé tú llevándonos a todos a hacer obras dignas de arrepentimiento. Abre nuestros ojos para que veamos y detectemos las maquinaciones del maligno que nos quiere apartar de Cristo, sabiendo que tú lo derrotaste, Señor Jesucristo, sabiendo que tú le quitaste las armas, como está escrito en la palabra, que tú lo expusiste a derrota eterna, que tú lo destruiste para siempre, pero entendiendo que anda con sus maquinaciones, tratando de engañar a los hijos de Dios, tratando de apartarlos, de alejarlos para devorar su salud, su vida, sus finanzas, su paz, su reposo y su tranquilidad. Usted repréndalo de su vida, usted échelo fuera de su vida.
Usted no admita el pecado en su vida, porque es abrir la puerta al maligno para que entre y robe y destruya, que eso es lo que ha hecho por la eternidad. Padre, nosotros te damos gracias y te bendecimos a ti en esta noche porque tu presencia está con nosotros y tú nos cubres, Señor bendito, y tú nos guardas y el maligno no nos puede tocar ni nos puede dañar. Por eso te bendecimos a ti, Señor Jesucristo. Por eso te alabamos y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos que nos vuelvas a reunir, nos vuelvas a congregar a seguir escudriñando las Escrituras, que son las que nos manifiestan, Señor bendito, la salvación y la vida eterna a través de la persona de Jesucristo. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por nuestras vidas y nuestras familias y nos quedamos agradecidos contigo en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios.